Buenos días. Para retomar la clase de hoy, esta es la sesión número 6. Lo que vamos a hacer es trabajar momentos. Si nosotros recordamos, anteriormente habíamos visto distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Entonces, les voy a presentar una analogía que me gusta mucho poner, ¿no? En el sentido de que nosotros, para conocer el comportamiento estadístico de la variable aleatoria, necesitamos conocer ya sea su función de densidad de probabilidad o función de distribución de probabilidad, o en algunos casos se puede conocer su comportamiento con su función característica, y para el caso de variables aleatorias discretas, pues su función de masa de probabilidad, ¿no? Pero en el caso de una variable aleatoria, nosotros podemos considerar esta analogía con la mesa, ¿no? Si ustedes tienen en SolidWorks el diseño o en cualquier CAD, ¿no? El diseño de una mesa, y ustedes pueden tener perfectamente las dimensiones de toda la mesa, pero quizás ustedes lo que necesiten para efectos de enviarla por paquetería, asumiendo que no sea desmontable de las patas la mesa, que se tenga que enviar como un rectángulo, pues ustedes lo que necesitan son las dimensiones, ¿no? La dimensión de largo, la dimensión de alto y de ancho para poderla poner en paquetería. Probablemente necesiten también su peso. Pero lo que les estoy comentando es que con nuestra función de distribución, nosotros podemos calcular una de las características de esa distribución de probabilidad de una variable aleatoria, ¿no? Que sería un comportamiento. Y la analogía aquí es lo mismo, o sea, nosotros podemos tener el modelo en SolidWorks y poder conocer perfectamente toda la mesa. Sin embargo, quizás lo único que necesitamos es para algún contexto, por ejemplo, si lo queremos transportar para paquetería, el largo por el ancho, ¿no? O el largo por el ancho por el alto. Entonces, si bien una variable aleatoria solamente puede ser descrita por su distribución de probabilidad en cuanto a sus características estadísticas, un momento es una característica que nos puede establecer algo. Por ejemplo, nosotros podemos tener el conocimiento de una tendencia central mediante el primer momento, o la dispersión, qué tanta masa de probabilidad tenemos cercanos a la región central, y eso lo podemos tener con un segundo momento centrado en la media para conocer los valores más alejados del centro. Y quizás un tercer momento nos permita saber hacia dónde se inclina la masa de probabilidad de una distribución. Y pues por último, un cuarto momento centrado en la media estandarizado, pues qué tan pesadas son las colas, ¿no? Qué tan puntiaguda es la distribución, o qué tanto se concentra el peso en el centro, y todos esos momentos que matemáticamente nosotros podemos encontrar el enésimo momento de X, ah, pues en los primeros cuatro nosotros podemos tener una relación directa con respecto al comportamiento estadístico, e incluso en los otros podemos tener un concepto mucho más afinado, ¿no? Si nuestra variable aleatoria es discreta, nosotros podemos tener este concepto de esperanza matemática descrito como la sumatoria de XY por PI. Y si nosotros tenemos el enésimo momento crudo, que sería la esperanza de X a la N, tenemos la sumatoria de X a la N
por esa PI de X, ¿no? Si nosotros queremos calcular el primer momento crudo de una variable aleatoria cuya función de masa de probabilidad está escrita en la tabla izquierda, nosotros tendríamos que nuestra primer momento crudo es igual a la sumatoria de xi por la probabilidad de esa xi. Y en nuestro caso, el primer momento crudo de nuestra variable aleatoria x es igual a 3 que multiplica a 0.7 más 4 que multiplica a 0.2 más 5 que multiplica a 0.1. Y si quisiéramos calcular el segundo momento crudo, lo que tendríamos que hacer es el segundo momento crudo, dado que es una variable aleatoria discreta, es una sumatoria de xi elevado al cuadrado por la probabilidad de esa xi. Y para nuestra variable aleatoria x, que la tenemos en la tabla, sería 3 veces 3 elevado al cuadrado por 0.7 más 4 elevado al cuadrado por 0.2 más 5 elevado al cuadrado por 0.1. Y si ustedes recuerdan, pues el primer momento crudo lo que nos significa es una tendencia o un valor esperado. Y nosotros también podemos calcular algo que se llama momentos centrados en la media. Si nosotros decimos que el primer momento crudo también se utiliza este símbolo mu para poder referirse a la media o primer momento crudo, tenemos que el segundo momento centrado en su media es igual a la sumatoria de x menos mu de x xi menos mu de x elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad de esa xi, ¿no? Vamos a borrarlo del segundo momento crudo para poder desarrollar el cálculo de el segundo momento centrado en la media para esta tabla. ¿Y qué tenemos? Tenemos 3 menos esa media de x elevado al cuadrado por 0.7 más 4 menos esa media de x elevado al cuadrado por 0.2 más 5 menos la media de x elevado al cuadrado por 0.1. Y ya con esto nosotros podemos calcular el segundo momento centrado en la media, que también es descrito como varianza. Okay. Entonces vamos a borrar esta parte del pizarrón. Hay una relación que existe entre el segundo momento centrado en la media y el primer y segundo momento crudos. Si nosotros desarrollamos este binomio, ¿cómo nos quedaría? El cuadrado del primer elemento menos el doble del primero por el segundo
más el cuadrado del segundo elemento. De manera como pasamos de un binomio a un trinomio, un binomio al cuadrado a un trinomio. Y si desarrollamos, esto sería igual al segundo momento crudo menos 2 veces mu de x, la esperanza de x, más mu de x elevado al cuadrado. Y nos quedaría el segundo momento crudo menos 2 veces mu de x por mu de x más mu de x al cuadrado. Lo que nos da el segundo momento crudo menos el cuadrado del primer momento crudo.